de que uno de los grandes problemas que hay en las redes sociales es que en las redes sociales puede publicar cualquiera. Eso es. Cuando me invitaron a formar parte de la mesa redonda en la que se hablaba de bonsái y redes sociales en Madrid en el pasado Congreso de AVE, sabía que estaba aceptando una responsabilidad muy grande. Hablar de las redes sociales y el bonsái y cómo puede influenciar en este arte, acompañado de dos grandes personas, ha sido para mí toda una experiencia. Y en el capítulo de hoy os traigo la grabación que se llevó a cabo durante aquella mesa redonda. ¡Empezamos! Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover podcast. Creo yo empecé a participar en redes sociales, precisamente en los foros, en el famosísimo portal Bonsai. Allí fue donde surgió mi cuaderno de bitácora como un apartado independiente dentro del propio foro. Algunos me preguntan por qué el apodo del capitán. Hay dos explicaciones. Por un lado, tenía a un compañero que tenía la costumbre de llamarme capitán, ya él de por él, ¿no? Y después, a mí me gusta también otros aspectos relacionados con el arte, como la pintura y también la poesía. Y recitaba, y uno de los recitados por los que era conocido allí por mi zona y tal, era por la canción del Pirata de Espronceda, que la recitaba. A ver, no viene al caso, pero si queréis al final os la recito, no pasa nada. Hago una poesía bastante vehemente y todo eso, pero bueno. Y nada, me metí en el tema de los foros a raíz de que empecé a trabajar en una empresa estaba trabajando en una empresa que iba fatal. Estábamos en suspensión de pagos, teníamos que ir allí casi que hacer el paripé, pero no hacíamos prácticamente nada de trabajo. A lo mejor el trabajo acumulado que tenía lo ventilabas en 1 hora y después había que echar allí 8 horas y tal. Bueno, y estaba allí el ordenador a disposición y entonces pues empecé a curiosear y tal y encontré Portal Bonsai y después muchos otros foros como el Bonsai Sur, creo que era. Incluso nosotros yo pertenezco a un club de bonsai de Coruña y allí también teníamos un foro propio en nuestro club y participando tal. Y luego en Portal Bonsai, después de un tiempo, pues vi la posibilidad de abrir un hilo paralelo y lo titulé precisamente como cuaderno de bitácora. Es como, sabéis que el cuaderno de bitácora es el diario de a bordo del capitán de un barco y tal, donde va contando las peripecias que le surgen en cada jornada. Y yo, pues básicamente era la idea esa, ¿no? De contar las peripecias que un aficionado puede tener en el mundo del bonsai. Yo tengo que decir que cuando empecé en las redes sociales ya tenía una experiencia de más de 20 años en el bonsai. Yo empecé en el bonsai pues en el año 85, más o menos. A raíz de un artículo que vi en la revista muy interesante, que tenía un pequeño artículo que hablaba de los bonsáis japoneses y tal, y se veían allí fotografías a color, y me impactó muchísimo aquello, pero claro, como no sabía de qué iba el tema ni nada, pues ahí quedó. Pero a los pocos meses, paseando por Santiago de Compostela, pasé por delante del escaparate de una librería y allí vi un libro sobre bonsai, un libro generalista, de rodito, tal, y lo compré y a partir de ahí pues empecé a hacer esquejes, a plantar semillitas, lo típico. No había revistas, no había redes sociales, no había ni clubs. Por allá, básicamente aquí en España, la zona levantina era la que aglutinaba la mayoría de los clubes.
Y nosotros allá en Galicia no había nada. Tuvieron que pasar como 10 años hasta que yo participé en la primera exposición. Claro, cuando llegas a la primera exposición creyendo que ya tienes algo, en plan autodidacta, pero no sin... Y ves lo que hay allí, dices, aquí hay mucho que mejorar. Pero a raíz de esa primera exposición, pues ya entablé contacto físico con otros aficionados, con otros clubes, con gente que daba talleres, que sabía más del tema y tal. Y me fui metiendo. Y claro, cuando empecé en las redes sociales ya tenía un bagaje importante. La mitad del tiempo como autodidacta y la otra mitad ya de una forma más colaborativa con otra gente. Hay mucha gente que se define como autodidacta todavía hoy en día en el mundo del bonsai. Yo creo que hoy en día casi que nadie se debe de llamar autodidacta a sí mismo, porque cambiaron las fuentes por las que te llega la información, pero tú tienes una formación. Es decir, tú cuando consultas las redes sociales, cuando consultas un buen blog como el de Loli, o cuando escuchas los podcasts de Manuel y tal, pues te estás formando. Vas ahora ahí a la charla de Keiri Kazari para aprender a exponer, vas a unos talleres, quiero decir, te llega información de muchísimas formas diferentes, formas que no son las regladas, habituales de la educación tradicional, ¿no? Por eso digo que casi que nadie es autodidacta. ¿Por qué crees que los foros que un momento, por qué creéis los dos en general, los foros empezaron a decaer? Yo luego os cuento por qué fue en mi caso. No sabría decirte muy bien, pero yo creo que fue una concatenación de cosas, no se debería solo una. Demasiada polémica. Básicamente, para mí, demasiada polémica, demasiada mierda, por decir de algún modo. Y además, nosotros aquí ahora estamos charlando de tú a tú, nos vemos las caras, puedes gastar una broma, y el que me ve sabe que es una broma. Sabe que es una chanza, ¿no? Que no estás diciendo algo en serio. Pero cuando lo escribes hay gente que se toma las cosas demasiado a pecho. Yo traté de rehuir siempre de la polémica. Yo sé que hay temas polémicos en el mundo del bonsai. Y públicamente, cuando escribo, trato de escapar. Incluso si se hace algún comentario que está fuera de tono, trato como de no darle importancia, no entrarle al trapo. Hay gente más caliente que entra al trapo y entonces se montan unos zipizapes del copón, porque eso es como una bola de nieve, se va incrementando su tamaño y lo único que hace es perjudicar al mundo del bonsai en general y a la afición. Y eso por un lado. Después, no sé, también como que el tema de Instagram, los blogs, el tema de la aparición de Facebook, de estas historias, como que fue posterior y la gente más cómodo. Es más cómodo. Tú comentaste antes que me ibas a preguntar por qué yo me había cambiado a Facebook, básicamente por el tamaño, por el trabajo que me daba el blog. Es que yo el blog me lo tomaba muy en serio, demasiado en serio para un aficionado, porque trataba de que mis artículos fueran como artículos de revista, con un montón de fotografías en las que se comentaran absolutamente todos los detalles, y claro, eso te obligaba a sentarte del ordenador, a hacer el tratamiento fotográfico, a hacer una selección del montón de fotografías que podías tener, incluso cuando estás trabajando un árbol, interrumpir el trabajo un montón de veces para ir fotografiando cada paso. Y claro, encontré el Facebook, que es como más ágil, más rápido, pones 4 fotos, está como, no sé, es más dinámico, y entonces como que me hacía perder menos tiempo, y básicamente es por eso. ¿Y tú? Al final es eso, al final es... ¿Los foros? Coincido con Juan en el sentido de que los foros, yo echo de menos los foros, había 2 foros que llegaron a ser referentes, uno era Portal Bonsai y el otro era Bonsai Sur. Allí nos conocimos muchos de los que estamos a día de hoy aquí, y es cierto que llegó una temporada en el que se entraba más a criticar que a aprender, y esa crítica tenemos el defecto de que el 80% de las veces es una crítica destructiva, o consideramos que debe de ser destructiva.
y quizás por el anonimato, porque te da la tranquilidad de que tú estás en tu casa, de que nadie va a venir a decirte, oye, a De que la cara... estás con un nick, no Claro, estás con tu no nombre. estás con tu nombre, entonces eso genera esa falsa confianza de poder darte la autoridad o de poder decir lo que tú quieras decir. Y luego la otra parte es el foro ha ido desapareciendo, o el consumo de foro ha ido desapareciendo, porque al final Facebook, Instagram son mucho más rápidos, este tipo de redes sociales son mucho más rápidos, son mucho más accesibles, más adaptadas a las tecnologías, al móvil. Ahora mismo podemos entrar en nuestro móvil y leer una publicación de Facebook, mientras que en un blog tienes que entrar, tienes que leer, tienes que ir exclusivamente, mientras que con Facebook te aparece cuando tú estás haciendo con el dedo el scrolling. Es una lástima porque para gente que empieza, el poder tener un foro como los foros que había antiguamente era una gran ayuda, y es una lástima que se hayan perdido desde mi punto de vista. Realmente pienso que hay que adaptar la tecnología, pero también hay que intentar seleccionar la calidad de las publicaciones, porque la facilidad que tenemos hoy en día, esto es un arma, esto es una pistola, la facilidad que tenemos hoy en día de disparar es muy accesible para todo el mundo, pero no todo lo que se publica o no toda la información que hay de bonsái debe de ser considerada como información útil o información de peso. Sí, yo los foros, a mí lo que me parecía era que entraba gente a hacer daño escudándose detrás de un nick y a criticar muchísimo, y luego estaba que al final muchos entraban solo a que otros publicaran. O sea, otros se tiraban mucho, había que tirar siempre unos cuantos del carro. El foro se movía porque había unos foreros concretos que planteaban temas y de ahí se creaba polémica, o se discutía o se aprendía. Pero al final el foro lo mantenían las publicaciones de unos cuantos. Sí. Entraba mucha gente, a mí que siempre me han llegado muchos mensajes, es que esta semana no has puesto nada interesante. Pues es que igual no tenía nada interesante. Y luego a mí no me gustaba lo de escudarte detrás de un nick, porque no es no dar la cara. Yo de hecho en los últimos ya me entraba con mi nombre. Si yo lo estoy diciendo yo. Y doy la cara, y si me tienes que decir con eso no estoy de acuerdo, con eso no estoy de acuerdo. Pero me gustaba dar la cara. Yo pasé al blog por casualidad, ni me lo había planteado, me pidieron ayuda, lo he contado muchas veces, mi profesora Betty Andrés. Ella quería crearse un blog, que de hecho ahora creo que no lo utiliza ya, y me pidió ayuda. Entonces yo fui diciéndole, estábamos por teléfono y por WhatsApp y estábamos, haz esto, vete haciendo esto, y para cuando me di cuenta había surgido el bonsaíllo y no me pensaba ni siquiera que estaba teniendo repercusión. Y yo me fui al Alcobendas en una de las ediciones y me encontré uno de ellos que me vino con el tú eres Loli, que es que centraba con el eso, porque fue para mí fue decir, anda, que me lee gente, que es que lo mío lo consideran interesante. Que la primera foto que tengo yo contigo es en Alcobendas. El hecho de que me pidiera la gente hacerse una foto, a mí, yo me llegué a casa sobrepasada. Ahora mismo todavía me siento un poco cohibida cuando la gente, ay, eres Loli, además se dan por sentado. O sea, que para mí todos los mensajes que me llegan intento contestar a todos, intento aceptar las sugerencias que me hacen de temas, estoy abierta a todo. De hecho, lo tengo ahora un poquito abandonado porque el congreso este año me ha superado de organización, estamos a la vez trabajando con otras cosas y entonces me quita mucho tiempo, y mi situación personal también cuidando de mi madre me quita muchas horas, y eso al final el blog es el que se resiente. Ahora mismo tengo un montón de entradas pendientes y me iba a poner una anunciando que empezaba el congreso, que iba a venir, y no me dio tiempo. Y no me gustaba que la gente a veces va a herir, que es lo que decías tú, a tirar por tierra un trabajo. Y luego me parece que los novatos, que los que se inician, ahora tienen mucha información, pero que a veces no saben discernir qué información es la buena. Eso es un gran problema. Es un gran problema. Hay canales 100.000, YouTube, hay canales 100.000. ¿Cuántos realmente son válidos? Yo me da muy poco tiempo a ver vídeos, entonces tengo 3 o 4. Lo que hago, por ejemplo, con él es que me pongo los auriculares y mientras estoy haciendo otras cosas en casa, el podcast lo puedes hacer. Y luego sigo siendo, sobre todo, muchos blogs ingleses, y algún con el traductor me las arreglo en algún otro idioma, porque realmente de los españoles ahora mismo hay muy pocos interesantes. Yo diría que ya ninguno. De Facebook yo le pondré una pega, que la gente entra con nombres que se han inventado, hacer daño. Siempre fui Juan y a crear nunca, polémica. Y nunca cambié, nunca se me ocurrió poner un nick. Es más,
si se me ocurrió en su momento, decidí no hacerlo porque quería ser dueño de mis palabras. Eso es, quieres ser el que da la cara. Realmente... Pero claro, hay gente que se esconde tras un nombre que puede parecer un nombre normal. En Facebook hay muchos que usan un nombre ficticio, que entran simplemente a criticar o por hacer daño. A Marcial le ha pasado hace poco. Y luego, pues eso. Pero y luego, creo que el realmente... problema de Facebook es que buscar una publicación que te ha gustado hace tiempo, si no la has guardado. Yo ahora tengo tantas guardadas que ya es complicado, mientras que en un blog, por ejemplo, o en un foro te ibas al buscador, ¡paf! Y ya. El problema de las redes sociales, o el problema de las nuevas maneras de consumir bonsai es esa, ¿no? El que la temporalidad se pierde muy rápido, la información de calidad, salvo que la guardes con un pantallazo o la tengas muy bien indexada, se pierde muy fácil. Y el tema de la crítica, en el libro de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Cuando Sancho le dice a nos ladran, ¿no? Mi señor, nos ladran, pues será porque estamos cabalgando. Entonces, creo que tenemos que, en la posición en la que uno asume cuando se quiere hacer público, cuando quiere decir voy a montar un canal, voy a montar un podcast, voy a montar un foro, un blog, tiene que saber que le van a tirar piedras. Sí, bueno, a mí me tiran poquitas, pero... Y creo que también hay que tener el hecho de tomar la responsabilidad de comunicar, también te tiene que dar la responsabilidad de saber no entrar al trapo, salvo que ya estemos en discusiones mayores, en palabras mayores. Entonces, cuando hay una crítica, que puede ser a lo mejor una crítica... hoy venía hablándolo con Jesús desde Almería, que veníamos hablando recientemente yo he recibido, a través de unas publicaciones, he recibido algunas críticas y por aspectos técnicos del podcast. Oye, en el podcasting llevo poco tiempo, voy haciendo poquito a poco, voy haciendo una inversión, voy mejorando el equipo de grabación, para mí todo esto es nuevo. Y al contrario, yo intento lo que le decía Jesús, intento que esa crítica sea constructiva, es decir, yo le doy las gracias, oye, te has fijado que hay un punto en el de mejora, vamos a mejorar aquí para que no vuelva a pasar, ¿no? Pero es cierto que ese anonimato muchas veces permite que la gente se desahogue o pague sus problemas de una manera directa y que pueden hacer daño. Pero creo que también nosotros como comunicadores tenemos que tener esa espalda ancha para intentar recibir ese impacto y capearlo de la mejor manera. Yo creo que a veces hasta llevo mejor cuando me atacan, que me ha pasado pocas veces que hayan ido directos a meterse conmigo, lo hacen más de otras maneras, ¿no? Pero ya cuando empiezan las alabanzas, mira, a mí me vino muy bien cuando tuve una racha que estaba planteándome dejar todo, porque decía, no puede ser que todavía haya gente que te pregunta lo más básico. Pero vale, es que piensas, acabas de llegar al mundo del bonsai y no encuentra orientación, y tira pues de lo que tiene a mano, un blog en el que encima hay un email en el que puedo preguntar dudas. Yo hubo un momento en que estaba muy bajita de moral y de repente este señor me pone una publicación, me pone otro mensaje, David, y me vine arriba, vamos, que me subieron la moral, pero porque, bueno... A ver, esta señora que está aquí hoy entre Manuel y yo, hace más por el mundo del bonsai en España que muchos grandes aficionados que tienen grandes piezas ahí expuestas, que no hacen nada. La cosa es así. Exponer, acaparar premios. Esa es otra faceta que, por ejemplo, en Facebook, lo hablabas tú en un podcast también, de que había mucho postureo. Sí. Y hay gente que, entre comillas, compra premios, porque no le importa gastarse verdaderas fortunas, traer una pieza ahí para ganar un premio, pero no disfrutan del camino. Yo se da la casualidad de que tengo ahí 2 composiciones, pero esos árboles que están ahí fueron recuperados por mí allá por el año 2004 o una cosa así. Has disfrutado de la trayectoria, ahora están ahí, pero claro, que venga alguien con el poder adquisitivo suficiente para decir, tal, yo te lo compro, tal, lo lleva a otra exposición y se gana. A mí siempre llevé muy mal eso. Lo llevo muy mal. Yo me acuerdo un premio que te dieron en la Nisiquiten, yo me alegré horrores, porque yo decía, es que, o sea, en cuanto me enteré le han dado a Juan un premio, yo decía, bueno, es que era como si me lo hubieran dado a mí, el salto que me dio la alegría, porque dices, es al trabajo, a la constancia, al hacer todo poco a poco. Te lo comentaba ayer, cuando entramos con los árboles, que para mí uno de los premios más gratificantes que hay aquí es el de la mejor evolución. Este año hay muchos candidatos a evolución, si habéis visto ya la demuestra un trabajo del dueño a lo largo de un Eso está años, bien, ¿no? que mejore. Exactamente. Y eso es
también algo que no puedes quitar en las redes sociales porque si no van a por ti. El tema este del postureo, Sí, el no. tema este de que No lo puedes hay gente... evitar. Joder, es que a mí, yo me enteré de alguien que compró un par de árboles y pagó por los 2 árboles más de 50.000 euros. Sí, también. Claro, y yo, siendo 1000-eurista, que para llegar a fin de Que mes... no puedes. Y dices tú, pero, a ver, esto es... Y me pone de mal humor. Es otro tipo de aficionado. Me pone de mal humor porque yo, como os decía, también hago pintura, escribo algo, tengo amigos escultores y todo eso. Y cuando hay una exposición o un concurso, a nadie se le ocurre comprar un Dalí y ponerlo con su nombre, o comprar un Picasso. Eso es. O comprar... Y aquí sí, bueno, hombre, puede el árbol haber llevado 20 premios como el anterior propietario. Yo lo compro, tengo el dinero para comprarlo, lo pongo aquí y pues, qué guay que soy, mira. Yo mi Claro, premio lo elijo yo, ese- lo reconozco. Yo hoy, cuando pueda, me voy a dar un paseíto y voy a ver, como tengo la ventaja de que he visto Bueno, ya pero las fotos y lo- tengo una idea, Lo promocionas tú, pero lo lo- promociono yo y el premio soy yo el trofeo y todo eso. Pero los demás, Lo o sea, que les- hay gente que ya está repartiendo los premios desde ayer en Facebook. Lo que- Desde el jueves, que empezaron a Pero poner eso fotos. son las redes Esto sociales. no lo han seleccionado. Al final eso son Claro, las redes sociales. es una presión porque dices, bueno, menos mal que por lo menos Björk no las ha visto, las opiniones esas. Porque si no dices, ya tengo la presión de que, joder, que están diciéndome estos que tiene que ganar este árbol. Pero es que lo de las redes sociales es fuerte. Todavía no han empezado polémicas en Instagram, porque la gente todavía se limita a darle Bueno, me pero gusta y Instagram, así. Instagram al final también es otro tipo de red social pero difícil Facebook, de manejar. Facebook yo sigo porque digo, bueno, pues publico las entradas del blog, a ver cuando pongo. Pero cada vez lo uso menos porque me parece que se está haciendo mucho daño. Mucho daño. ¿Y cuál es vuestra opinión? Y Sí, voy a... no, sí, tranquilo. Sí, ¿Cuál es vuestra opinión en el sentido de cómo puede ayudar o cuál va a ser el siguiente paso de las redes sociales y el bonsai? Es decir, ¿van a seguir siendo un punto de crítica y de debate o pueden ser un punto de aprendizaje o de ayudar A ver, yo creo que va a haber de todo. Hay gente que entra para criticar y gente que busca aprender y gente a la que no le importa enseñar. Yo me acuerdo hace ya muchos años un maestro me dijo que él solo enseña, solo te cuenta lo que quieres, si tienes una duda, si pagas. Si no pagas, él no cuenta cómo se hace algo. Me decía, pues es que yo debo llevar la pero eso- docencia en las venas los porque soy ma- profesora, los que- pero a mí me parece que hay que enseñar. Los maestros puede ser, pero tampoco ni todos y además No, yo nosotros, digo que fue uno tú, concreto, tú, bueno, ya perteneces al gremio de la enseñanza, Sí, sí. pero yo también en ese sentido tengo cierta vocación Se nota de mucho, enseñar, sí, ¿sabes? sí. Porque los que vienen allí a mi jardín o amigos que me consultan cosas y tal, yo no tengo secretos. Yo ¿para qué? tampoco, yo Si entre tampoco. todos aprendemos. Yo de lo que todo. pasa es que sí Y que es cierto que cuando además, alguien me escribe... aunque tú, por ejemplo, aunque yo te cuente cómo he hecho un árbol que llevo trabajando 20 te años, va a dar igual. tú aunque empieces hoy, No. yo ya te llevo 20 años de Qué ventaja. diferencia. O sea que, Yo lo único que les pido a los que me hacen consultas es que me digan claramente qué ubicación tienen, cómo lo cuidan, si tú tienes que aconsejar a alguien, tienes que saber lo que está haciendo con ese árbol para decir en qué falla. Hace poco me ha llegado de Levante una consulta de uno que decía que sus árboles estaban locos. Digo, bueno, a mí también están un poco alocados porque este año hemos tenido un tiempo un poco de locos, pero espero que no pase nada más. Si me cuentas qué sustrato tienes, cómo lo riegas, igual te estás pasando con el abono. Digo, es que si no me cuentas nada más no puedo. ¿Y O sea, cuándo hay que decirle a un aficionado que tiene que dejar las redes sociales? ¿Que es mejor dejarlas? Sí. no me considero autorizado para decir Yo, a nadie que cada uno tiene que saber discernir. Eso tendrá que ser... Es que yo creo que cada uno tiene que saber discernir de quién se puede fiar y de quién no. Yo ahora mismo tengo muchos que ni leo lo que publican directamente. Eso lo comentaba en un post de Manuel Sí, Marcial, Marcial. precisamente, de que uno de los grandes problemas que hay en las redes sociales es que en las redes sociales puede publicar cualquiera. Eso es. Y entonces no hay un filtro de la información. Tú ponía un paralelismo, ¿no? Si tú quieres publicar un libro y vas a una editorial, pues pasa por Te un lo van a filtro. revisar, te Habrá lo van a alguien que revisar. tal,
se informarán sobre tu trayectoria, preguntarán a ver quién, aunque no tengan ni idea, quién eres tú en ese mundillo y si eres alguien con criterio y con capacidades o no. Pero claro, el hecho de que en las redes sociales escriba cualquiera genera un problema gravísimo para los noveles. Sí. Porque, claro, ¿cómo...? Reciben información distorsionada o errónea incluso. O contradictoria. O contradictoria. ¿Y a quién le haces caso? No tienes elementos de juicio para pensar que lo está... Porque muchas veces, detrás de grandes palabrerías, no hay nada. Hay gente que vende humo. He visto a Luis Vila zanjar alguna polémica, porque le entraban así también en alguna discusión de ¿por qué esto no sé qué? ¿Por qué tal? Bueno, pues mira, invítame, vamos a ver a tus árboles y luego tú vienes a ver los míos y luego hablamos. Claro, Lo que realmente habla de ti son tus obras. Hay gente que se expresa maravillosamente pero bien, vende humo. y vende humo, no tiene la experiencia ni los conocimientos necesarios para aconsejar a nadie. Y bueno, es un problema. Pasa. Es un problema grande, pero es que ¿cómo vas a hacer? ¿Le vas a decir tienes que irte de Facebook? Porque si tiene un blog es muy fácil, pues no entrar a leerlo y ya está. Sí, pero en ese sentido creo que ahí también tenemos que tener la capacidad o cuando alguien te consulta o tú vas viendo la progresión de alguien, de decirle, oye, tienes que dar ya el salto. Igual que muchas veces a mí me pasa que viene gente a casa y me dice, oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y entonces yo no tengo una respuesta para todo y digo, mira, creo que tienes que dar un siguiente paso, tienes que buscar otro tipo de enseñanza y otro tipo de formación. Yo no me considero maestro, nunca lo he considerado ni lo pretendo y por eso en los podcasts tengo la suerte de que cuento con todos mis invitados que sí considero que son maestros en sus temas. Entonces eso. Y tengo otra pregunta me vienen ideas, ¿no? Hablando un poco así de las redes sociales. ¿Hasta cuándo consideráis que debe de ser gratis un contenido en una red social? Es decir, ¿hasta cuándo consideráis que se debe o consideráis que se debe de pagar por recibir un contenido de una red social? A ver, Facebook, olvídate, yo creo que va a seguir siendo gratis, salvo que no quieras propaganda, y entonces creo que si pagas o no te registras no sé cómo, no recibes propaganda. Pero a nivel de blogs y así, yo por ejemplo no me lo he planteado nunca ponerlo de pago, ¿eh? O sea, yo creo que lo poco que sé lo pongo a disposición de la gente, no me importa estarme una noche hasta la 1 contestando emails de los que me llegan al correo de dudas, o sea, no, a mí no me importa. Plantearme yo pagar por algo exigiría mucha calidad. Yo exigiría mucha calidad. Porque es fundamental que si vas a pagar por algo, lo que te están ofreciendo merezca la pena. Pero que claro, ahora mismo entras y bueno, hay cantidad de gente que monetiza los blogs y YouTube y eso ya es otra cosa, porque tú pinchas en los anuncios y si quieres no pinchas. Yo por ejemplo el mío ni lo tengo monetizado ni nada. Pero tienes que ofrecer mucha calidad. Yo creo que la calidad es lo importante, ofrecer mucha calidad y luego te planteas, pues igual algún contenido un poco concreto empiezo a cobrar por él o no sé. No te sé decir dónde estaría el límite. La gente te pide muchas cosas gratis. Sí. En las redes tradicionales yo creo que va a seguir siendo gratis igual. Y que no va a haber cambios en eso. Hombre, ahora tenemos un buen ejemplo, que es el tema de la WWU, con sus cursos y todo eso. Hombre, si hay una serie de especialistas que hacen un trabajo de fondo importante, se prepara un buen curso con criterio, revisado por expertos y todo eso. Ahí, a mí me parece normal que se cobre. De hecho, en ese sentido, es una formación que claro, tú puedes... Creo que le está funcionando bastante bien y tal, pero salvo eso no lo veo. Yo aproveché una oferta para hacer el de madera, porque como total, ahora mismo estoy muy limitada en mis movimientos y a mí me quedé con ganas de más. Entonces, lo de pagar, yo sí estoy dispuesta a pagar si merece la pena la calidad, pero hay cosas que dices, si me dicen que tengo que pagar por esto, pues no. Y otra pregunta así un poco para generar un poco más de debate. ¿Consideráis que las redes sociales pueden hacer cambiar la forma de vivir el bonsái actual? Es decir, ¿consideráis que puede ser
en el futuro un impacto en las asociaciones, un impacto en las exposiciones? Yo creo que ya. Yo creo que ya influyó. Ya. O sea, todo, mucha todo gente este se mueve. postureo del que hablamos es por las redes sociales. Vale. La fotito, en las redes sociales todos somos muy felices, quitamos los momentos guay, no sé qué, tal, los problemas quedan aparcados. Sí. Eso ya se vive, o sea, es una realidad paralela. Sí, sí. Está influyendo no solamente en la forma en la que vive el bonsai el aficionado, sino en nuestra vida diaria, o sea... Sí, es que, a ver, al final, yo por ejemplo, cuando está agobiada alguna vez lo he contado, pero pocas veces, porque yo a nivel personal prefiero no contar muchas cosas. A mí me parece que las redes sociales han acercado a mucha gente. Yo si no hubiera conocido luego personalmente a él, o sea, de entrada con los foros conocías a mucha gente por el nombre, que luego se hacían, en algunos sitios se hicieron quedadas y así para irse conociendo en grupos. Pero las asociaciones, pues ya depende de si funcionan bien o no. En el norte, la verdad es que funcionan fatal. O sea, cada vez se reúnen menos, cada vez se cansan más los que saben de orientar a los otros. Llevas a un maestro y unos dicen, es que yo no tengo árbol de calidad, pero puedes venir a aprender. Y al final es que no creo que tenga influencia las asociaciones en Facebook y así. Yo creo que cada uno a nivel personal puede dejarse llevar, preferir una red y otra. En el tema de clubes y asociaciones, eso, yo pertenezco a una y tengo contacto con otras que están por allí cerca y tal. Y el problema que se suele plantear, no sé si es un problema, pero es que hay muchísima variación de niveles y de conocimientos. Entonces, como que los que están empezando ven a los que saben más como dioses y los que están ya que llevan un tiempo, pues que ven a los que empiezan como una carga. Sí, ahora lo que más está funcionando quizás sean grupos de amiguetes que tienen inquietudes comunes y que tienen más o menos el mismo nivel. Como el ejemplo de los de Valencia, por ejemplo, de Pedro, de Jimeno, de Calderón, de esta gente, que se juntaron a eso, hombre, enseñan y todo eso, pero el núcleo duro son 5 o 6 personas que son las que mueven el cotarro y las que, en ese sentido, es lo que está triunfando. Los clubes y las asociaciones están de capa caída en casi todas partes. El nivel de autoexigencia debería es importante. Sin embargo, otra gente, el nivel de autoexigencia, y ahí sí tienen culpa las redes sociales, porque todo el mundo te da me gusta, guay, qué bien, y luego te llega un mensaje de un chico que te manda un plantón con un tronco así, oye, lo paso a maceta de bonsai. Y dices, pues no, primero cultívalo, que engorde, pero es un bonsai. Digo, no, es un esqueje plantado en una maceta o de semilla, me da igual, pero es una planta, todavía es una planta. Y eso a la gente le... Claro. Ahí volvemos al inicio, ¿no? Al peligro de las redes sociales y al saber diferenciar y al saber... Pero claro, le dicen, ay, qué bueno, qué pinta más buena tiene, que eso lo ves todos los días. Claro. Entro un ratito en Facebook todos los días y ya al final... Pero también es un poco eso, porque creo que no, pues le tendrás que decir, eso necesita cultivo, tienes que mejorarlo. El hecho de las redes sociales también hay una tendencia al bien queda, ¿no? A quedar bien con todo el mundo y a decirle que bien lo está haciendo. Pero si le puedes decir ese árbol necesita mejorar, con buenas palabras, sin entrar pero en las descalificaciones. Lo que ha comentado antes Juan, cuando tú tomas la decisión de hacer una foto o de hacer una publicación, es porque es tu vida feliz. Es decir, tú no vas a subir un palito diciendo vaya palito churro que tengo, ¿no? Este palito es el mejor bonsai de todo el mundo. Tengo este plantón, ¿qué tengo que hacer para que llegue a bonsai? Esa sería la pregunta correcta. Sí. Pero no directamente, tengo este bonsai, ¿qué hago con él? Y yo hay veces, ha habido varias veces... Ahí... Creo que queda mucho... Tengo bloqueadas a 2 personas en Facebook, ¿eh? Una de ellas es un mexicano, obviamente. Pero creo que ahí queda mucho camino que recorrer en el sentido de hacer visible esas dudas que todos hemos tenido al principio, porque es cierto que ahora hay mucha información, pero también hay información que se quema muy rápido y es fácil que cuando alguien empieza en este mundo, y todo nos ha pasado, buscamos, leemos pero no encontramos una información que nos ayude a nosotros en nuestro caso. Yo por eso entré. Y si tú entras, hay muchísimos grupos de bonsai en Facebook, hablando de Facebook como una de, digamos, como uno de las redes principales, y el 80, por no decir el 99,9,
hay un porcentaje muy alto de publicaciones que son repetitivas en el sentido de qué le pasa a mi arbolito, qué le pasa a mi, por qué se le caen la hoja o por qué se está secando. Y creo que ahí hay un fallo general por parte del que hace esa pregunta de no perder 5 minutos en buscar y por parte de los que estamos dentro de este mundo de no tener un mensaje claro o pensar que muchas veces lo que nosotros hacemos en las redes sociales va enfocado a esa gente. Porque el podcast es diferente, Juan, Sí. nos lo estábamos hablando antes, el podcast es un formato muy cómodo en el sentido de que tú puedes estar haciendo otras Sí, cosas. sí, yo me pongo Y los auriculares yo siempre y digo, pongo el cuando la podcast. gente dice, ¿pero qué es un podcast? Digo, un podcast es el Netflix de la radio, ¿no? Es decir, Sí, tú sí. quieres elegir un canal de lo que tú quieras y escucharlo. Y ahí sí es verdad que es una temática un poco más centrada, pero en una red social la información debería de ser mejor canalizada por parte de todos. Por parte Es de que todos. claro, luego te ponen un palito y yo ya no contesto. Porque Claro. claro, entra uno, haz esto, haz lo otro. Al final Pero ese, bueno, ahí nadie me va a caemos, decir la caemos en la verdad. retroalimentación. Lo hacía yo cuando era Portal Bonsai. Cualquier duda de cualquier aficionado. Antes cualquier- contestaba todo, ahora Claro, ya, pero si me llegan a correos, me sí. acabé saturando. Sí, Y yo no soy también de las personas que se cabree y que conteste No, mal yo- a alguien que no tiene culpa de nada. Porque sí, tú a lo mejor, ¿qué hago con este palito? Lo contestaste 200 veces, pero el que te pregunta por 201 vez El que paga los platos. es su primera vez, Sí. es su problema. Entonces, tampoco tienes que pagarlas con él. No. Pero yo quiero decir que me suponía un esfuerzo demasiado grande contestar trivialidades todos los días y decidí no hacerlo. Había otra gente que tenía la coletilla de decir, eso ya se publicó en tal sitio y le ponía el enlace. Ya, pero te lo está preguntando ahora. Claro, es que, no sé. Sí, no, la verdad es que sí, eso pasa siempre. Yo, por ejemplo, ya dije en un momento dado a gente que me conoce, les dije, a mí o me preguntáis por privado si tenéis mi teléfono o me mandáis un email. Pero yo en las redes sociales no me preguntáis porque no contesto. yo no voy a contestar. Y otra pregunta, generadora de polémica. ¿Os habéis planteado dejar las redes sociales? Muchas veces, te lo digo en serio, muchas veces. Yo- ¿Sabes lo que pasa? Que sigo creyendo que el blog ayuda a los que empiezan. Entonces el blog creo que seguiría, pero de Facebook estoy tentada. Lo que pasa es que sí que es verdad que al final recibes mucha información. Yo hace poco dije, si estoy en 100 y pico Pero no grupos, de consumir redes sociales. de irme. De decir ser las- tú creadora de contenido en las redes sociales, en el blog, No, el blog alguna vez me lo he planteado de decir, jo, es que al final tengo mucho trabajo, hay días que las publicaciones me llevan más tiempo del habitual, tal. Alguna vez lo he pensado, pero luego de repente empecéis a contestar cosas como cuando hice la encuesta de a ver qué os parecía, cuando el aniversario, cuando los 11 años, que ya son 11 años, uno ya van a hacer 12 casi, y entonces eso al final te supone una inyección de moral. Entonces Pues, dices, bueno, pues ya tengo las pilas cargadas para otro par de años otra vez. Yo, respondiendo a la pregunta, pues no me planteé dejar Facebook de momento. Me planteé muchísimas veces dejar el bonsai, eso sí, porque es una forma de esclavitud elegida que no... Qué buena definición, forma de esclavitud elegida. Sí, porque me pasó una vez que vino un equipo de la TVG a grabar al jardín, allí en donde tengo la colección, y así hablando con las reporteras que estaban, había una redactora y una presentadora, les explicaba y tal, y decía, pero es que esto es como tener un niño tonto, no lo puedes dejar con nadie, porque ¿a quién le dejas los bonsai si no es Yo una este verano persona a mi hijo que... y a mi marido. Entonces, claro, a ver, uno también peca siempre de tener más de lo que da atendido, es un sufrimiento, porque sabes que aquel árbol no está bien, tienes que meterle mano, pero es que tiene 20 como él, y estás siempre en esa dinámica. Entonces, sí, de dejar el bonsai muchísimas veces se me ha pasado por la cabeza. Siempre traté de apartar esa idea porque de mi mente, porque el bonsai llega... Una pregunta recurrente que tiene Manuel en su podcast es ¿qué es el bonsai para ti? Sí. Para mí, o sea, y la mayoría de las respuestas también son recurrentes, es mi forma de vida, o sea, es una forma de vida, es una forma de vida, es una pasión, es una inquietud, no sé,
Sí, es algo que no puedes explicar una del pasión, todo. Pero ¿por qué te entonces, gustan? Me preguntaban a mí hace poco. Y me quedé así, digo, me ha gustado y desde entonces, que era cría. mientras siga haciendo bonsai, creo que alguna red social voy a seguir utilizando. Ahora Sí, mismo sí. Facebook. Te resulta cómodo, ¿no? Claro, cambian las cosas y pues me cambio a otra cosa, pues me cambiaré a otra cosa. Me gustaba también el formato de ser youtuber y grabar estos vídeos que hace Luis, pero da mucho trabajo. Eso da mucho trabajo. Eso Hacerlo da mucho bien da mucho trabajo trabajo. Y mi principal Oye, pero limitación es el canales buenos tiempo. hacen falta, porque hay cada uno... Sí. Yo hace poco me preguntaron por uno y dije, ¿pierdes el tiempo escuchando eso? Digo, yo creo que empecé a ver medio vídeo para ver cómo era, porque claro, me llegan muchos de, ¿me sigues en el canal? O sea, me escriben para que le... Bueno, ya veremos. Y me Gánatelo. veo uno o dos, de algunos no he llegado ni a ver 10 minutos, de hecho, no tiene nada interesante que decir, ya está, se acabó. Es como cuando me escribió uno para ver si le promocionaba su app de bonsai hace mucho. Y dije, yo no voy a promocionar una cosa si no sé si me gusta. Me descargué todas las apps de bonsai que había, me dediqué a probarlas todas y hice el artículo. Recomendé no usar ninguna. Dije, yo voy a seguir con mis archivos en el ordenador, con Excel, metiendo fotos y tal. Yo es algo porque es que... de lo que prescindí también. Al final todo es tiempo, todo es tiempo. Yo tengo mi colección dividida en dos. O sea, vivo en un lugar donde tengo los bonsai más pequeños, Y luego los tengo una grandes los terraza tiene. de 33 metros cuadrados y luego los grandes los tengo en una finca, en un jardín, ¿no? Y claro, están separados por casi 40 kilómetros de distancia. Sí, Entonces, para mí el tiempo es fundamental. Y ahí también traté de ahorrar ese tiempo porque no me da la cosa. Y Juan, una pregunta personal. ¿Para cuándo otra vez las entradas del Capitán todos los viernes a las 10 de la noche? No creo que vuelva a ocurrir. Yo le tomaba el pelo con lo de... No creo que venga, el vuelva a barrilito ocurrir. de ron. Por lo mismo, porque Sí, es mucho trabajo. me supone mucho trabajo y a mí realmente, o sea, tienes la satisfacción personal de que a la gente les gustaba, me transmitían su parecer positivo la mayoría de las veces, incluso generaba consultas privadas después, Sí. porque hacías una publicación Sí, y luego sí. te mandaban privados preguntando, porque yo también tengo tal árbol como tú y tal, porque además yo soy el hombre de las especies raras. Además de verdad. Que además de verdad. Porque, ahí hay dos box que son míos, no hay más en toda la exposición. Venís a mi Bueno, jardín... este año hay un ficus nerifolia expuesto, que Ya, es la pero primera vez es que que, tenemos también un claro, ficus. es que parece que aquí también es todo sota caballo rey. Tejos, sabinas, pinos, ullastres Y hacer los que puedan cultivarlo. Sí. Huerceriano, palmano. pero después lo demás, y yo nada, Bulgariano. yo cultivo alisos, cultivo fresnos, cultivo abedules, cultivo castaños, cultivo los box que tengo ahí, ciruelos, yo qué sé, yo tengo un poco un batiburrillo de cosas, que tampoco es bueno es tener tanta variedad, porque Te dicen que es mejor seleccionar un poco unas cuantas ya, pero yo lo mío lo veo es como como un lo jardín del botánico, número ideal. donde hay que tener diversidad de cosas, ¿no? Pues no sé, tengo 4 o 5 pinos, tengo un par de sabinas, tengo 3 alisos, tengo no sé qué, pues así es como vamos. Yo como tengo vamos una funcionando. pregunta para ti. Y sigo pecando de lo mismo que pecamos muchos, porque lo que hablaba al principio, la cantidad sí, pero es que no aprendo. Porque sigo plantando semillas y sigo poniendo esquejes y cuando pongo un junípero me resulta difícil no esquejar el junípero. Mira, yo había dicho ya no voy a hacer más esquejes en mi vida, y entonces pero te juntas con un podé montón de una material el que año nunca vas a pasado y trabajar, puse el esqueje. porque tienes Y es que creo que árboles estoy agarrado importantes que para hacer también una. tienes que trabajar y dices, pero si yo tengo eso, cojones, pierdo el Pierdo. tiempo con esto, ¿sabes? Pero a mí también me gusta ese proceso. Y al final esos proyectos son con los que más te diviertes. Claro. Y con los Sí, que... O es que sí, a mí me gusta tener y si proyectos a los que consigues tienes que llegar hacerles un alguno poquito. llevar alguno a buen puerto es una satisfacción doble. Sí. Que no te lo da lo que hablábamos también al principio, el poder adquisitivo de poder comprar una gran pieza porque tengas el dinero que
necesario para hacerlo. Pero yo conozco la vida de mis árboles, de que muchos fueron recolectados por mí, y otros, pues a Alberto le tengo cogido algunos, pero en plan llamador y Sí, así, para hacerlos y empezar. A mí también cuando he claro. cogido algo es ya para empezarlo yo, o sea, Claro, irlo haciendo, para claro, sentir claro. el árbol mío. A mí me gusta sentir que el árbol es mío. Yo tenía una pregunta, bueno, Miedo me da. que él siempre nos pregunta esas cosas. ¿A ti qué te aporta el podcast? Pues ¿Qué no te aportan las otras redes sociales? cercanía. Me aporta el formato del podcast, aparte de que es mucho más cómodo a la hora de consumirlo, me ha aportado cercanía porque me ha dado la oportunidad de intimar, entre comillas, con tanta gente. Y al final, hoy he recibido muchos abrazos y el año pasado eran muchos apretones de mano. Era esa confianza durante la entrevista, mientras preparamos la entrevista, mientras vamos hablando y mientras se graba la entrevista, y luego está el rato del micrófono cerrado, como le digo yo, te aporta esa cercanía que creo que también es necesaria en este mundo, ¿no? Al final, el bonsai tú lo puedes tomar como un estilo de vida, como mucha gente lo define, o una competitividad o una competencia, y yo me quedo por la parte más de estilo de vida, ¿no? De limar más las relaciones, de los que pasáis por mi casa. No tengo árboles muy grandes, y a mí ha habido gente que ha pasado por mi casa y me ha dicho, es que no entiendo cómo con la cantidad de años que llevas no tienes piezas maestras ni nada. Digo, ¿por qué no? Porque yo lo vivo de otra manera. Yo me alegro que tú tengas piezas maestras y me alegro de que hayas tenido esa evolución y hayas terminado con una pieza maestra, pero yo sigo mi proceso y mi vida. Esa es mi... ¿Y vosotros cómo vivís las redes sociales? Podéis Las preguntar. consumís Claro, yo mucho? creo- No sé si... A ver, Yo tengo una pregunta. Juan se acaba el Facebook, Nori se ha acabado el blog y Manuel se ha acabado el podcast. ¿Qué haría? no podría vivir sin hacer algo de bonsai, tendría Sí, que sí, pensarlo. ¿Qué haríais de redes sociales? ¿Qué redes sociales cogeríais o qué haríais? Yo me he planteado, y si abro... Yo ya digo, contesté antes que a mí me gusta el tema de preparar vídeos para colgar en YouTube y todo eso, pero claro... Eso da mucho trabajo, hacerlo bien da mucho trabajo. Si me quitas el Face y otras posibilidades más asequibles en cuanto a esfuerzo, en cuanto a Tendrías tiempo, que tirar por ahí. pues tiraría por ahí. Sí, yo también. Quizá un TikTok, vídeos más cortos. Pero es que en No, yo no TikTok, en soy- esos vídeos yo no soy de cortitos... contestaciones cortas y por lo tanto mis vídeos tampoco iban A ver, yo el problema... Yo Tres me minutos. explayo. Pero en No. 3 minutos es demasiado inmediato. Yo creo que entre que saludo y digo de lo que voy esto, ya se me irían los 3 minutos. Entonces, es que es complicado decir, si no tengo el blog, ¿a por qué iría? Pues si no tengo el blog, igual me dedicaría más a Facebook. Los vídeos creo que para hacerlos bien hay que currárselo mucho y no sé si tendría ese tiempo. Instagram, que es cortito, pero sería ya pues como haces cuando haces Facebook. Al final Instagram todavía se abandona antes porque las historias son muy breves, y si quieres hacer un post tienes que meter como mucho 10 fotos y ya tendría que ser cada una con su texto. Bueno, pero tampoco lo veo muy asequible. Habría que inventar algo nuevo, algo que nos permitiera. Yo sí, probablemente me tendría que dedicar a Facebook porque es lo que veo que podría hacer. Voy a hacer spoiler de mi... En redes sociales también incluimos los grupos de WhatsApp en los que Sí. estamos metidos. Bueno, bueno. no te cuento. Tengo el WhatsApp, O ahora Telegram, ¿no? Que Telegram Sí, yo estoy también ya en 2 de Telegram, o sea, es una locura. Ahí. Yo de hecho de uno de Mercadillo me marché, pero yo decía, no voy a comprar ningún árbol aquí, y al final la gente aprovechaba para preguntarme cosas, con lo cual dices, no, cariño, que es costos de Mercadillo, que al final nos va a llamar la atención. Y hablé con el administrador y le dije, me voy por esto, ¿vale? No quiero hundiros el No, adelante. No, Yo estará buscando. quizá haga spoiler de lo que me empieza a rondar la cabeza de cuál es la evolución del podcast. Y no sé todavía qué red social es la que podría amparar este tipo de proyectos, pero sí me gustaría mucho. El siguiente paso serían mesas redondas, pero mesas redondas virtuales, es decir, Con plantear Meet, un con tema, claro, con un Zoom, un meeting, y que pudieran luego quedarse en el tiempo y que la gente pudiera un tipo
Es una mezcla entre charla TEDx y mesa redonda. Pero eso ya existe, perdona. Sí, eso ya se hace. ¿Existe ya el Twitch? Sí, pero el Twitch lo veo como muy impersonal, en el sentido que lo veo muy protagonista de la persona que hace el Twitch, ¿no? Es decir, No, pero tiene un chat bastante activo. Sí, la sí. gente que te iba a seguir en ese momento en directo y es muy activo. Sí, el chat es muy hay activo. gente y tú interactúas con ellos en ese momento y luego se queda grabado para la posteridad. Sí, es que eso, la ventaja de Twitch es eso. Mi hijo sigue varios canales y sí. De sus aficiones, o sea... Sí, el tema del Twitch... Estamos centrados en tema de videojuegos, Sí. deportes... Pero a mí, yo por ejemplo no se me ha ocurrido por eso, porque lo veo más orientado a todo ese tipo de cosas. Y luego también los directos son muchas horas. Normalmente la gente está que se queda 8 horas. Horas. 8 horas, ahí te cago. ¿Qué vas a hacer en Pero 8 horas? un curso de 1 hora, 2 horas, al final, claro, también tienes que estar en una hora concreta, si quieres estar en directo para participar, pero bueno, se queda grabado. Es como en YouTube directo también se hizo. Sí. Pero no está en Twitch. Sí, yo cuando la pandemia, que ya estaba dando las clases, habíamos empezado las clases en Baracaldo y de repente se cortaron las clases, me dijeron, oye, las puedes seguir dando por plataforma digital, y empecé a usar Zoom. Entonces yo veía las caras, que además me gustaba lo de ver las caras de todos los que tenía conectados, y a ellos les hacía ilusión porque me veían en mi hábitat, me veían en el aula, yo estaba en casa, me decían, ay, qué cuadro más bonito tienes ahí en la pared, o sea, cosas de esas. Además, claro, yo tenía, por ejemplo, el día que hice el acebuche, no podía tener la cámara muy cerca, entonces tuve que poner la mesa muy grande, muy para atrás, ponerme el torno, llevar el acebuche, y les hizo ilusión porque además trabajé delante de ellos grabándolo árboles que normalmente no llevo a las clases porque pesan para llevarlos y al final ya has visto tú cómo es el local, desde donde aparcas hasta donde vas, si tengo que ir yo con el árbol, pues entonces siempre llevo árboles más pequeñitos de los que tengo, que además como tuve una tendinitis y los hombros, tengo los 6-7 más grandes, pero ya mi tamaño de 40 para abajo todos. Hay más de 20 y tantos, 30 que de los grandes ya. Y yo sí que me he dicho que nunca voy a pasar de 42. Me puse ese número hace mucho. ¿De 42 árboles? De 42 árboles, pero lo que pasa es que tengo cusamonos como más todavía. Ahora, pero eso ya lleva muchos a la Casa de Asturias. Bueno, ahora ya empezaré enseguida con la serie de cómo estoy organizando el jardín de cómo me echo fotos a diferentes horas del día para ir decidiendo... Eso sí te da para hacer un canal de YouTube. Pero, ¿Cómo arreglar el jardín? Cuando estuvimos buscando la casa, Loli dije, en el jardín. me tenía que haber hecho un canal de la compra de la casa perfecta, porque me hubiera hecho de oro. O sea, nos subíamos a veces al coche y nos daba la risa los dos, porque claro, habíamos visto las fotos. Y a una chica en concreto le llegué a preguntar por el tamaño del jardín. Me dice, tiene 500 metros cuadrados. Y le dije, ¿tú has cogido alguna vez un metro? Esto no llega ni a 50, chica, por favor. Digo, esto de ancho tiene tanto y de largo tanto. Y le dice José, hazle caso que controla las medidas casi sin medir. Si ella ha dicho que mide eso, verás, si coges un metro, mide eso. 10 centímetros arriba, 10 centímetros abajo. Digo, 50, eso será toda la parcela con casa incluida, claro, y todo lo que tienes ahí aparte, un cobertizo. Digo, pero de jardín tengo 50 metros, para eso me quedo donde estoy. Pero bueno, ha habido cosas muy curiosas. ¿Tengo que bajar? No, Entonces, pues eso. Bueno, aquí mi sufridor particular. ¿Alguna preguntilla que tengáis más para nosotros? ¿Queréis preguntar? Felicitaros. Lo que pasa es que he tenido la sensación que no habéis hablado de las redes sociales. Bueno, sí. No habéis hablado de bonsai. Y a mí me ha gustado los dos extremos, a Loli también, porque yo ya sabes a lo que me dedico. Y creo que estamos cometiendo en el bonsai un grandísimo error, que es la competitividad, y yo lo tengo más grande que tú. Y yo más. Él y yo más. El hecho de que haya pocas mujeres en el bonsai, deberíamos cuestionarnos los hombres por qué. ¿Por qué? Mucho tiene que ver con que en el mundo occidental nos hemos puesto a competir. Y lo que tú has dicho, hay grandísimas personas que todos podemos dar nombres, compran un árbol, lo van poniendo en exposiciones. Pero yo creo, bueno, yo te seguía en Bonsai, en el portal Bonsai, me quedé loco aquel momento en que desapareció aquellos mensajes y tal. Sí, fue muy... Fue impactante, porque yo no sigo redes, yo prefiero seguir personas, ¿no? Entonces, creo que estamos perdiendo la pregunta, ¿para qué hacemos Bonsai?
Eso es. Sí. Sí. Hacemos bonsai para estar mejor, más sanos. A mí me relaja. A mí me relaja de una manera. Me ha ahorrado muchísimas consultas de psicólogo, eso te lo digo. A mí lo de sentarme. A ver, yo lo hago al revés. Mis pacientes hacen bonsai. Soy psicólogo. Ah, bueno. Pero de la pública, de la pública. No hay ningún problema que te... Ya, pero a mí me viene bien. A ver, yo preparando un tema de psicología, de psicopatología, encontré una definición muy buena en 5 extremos de que empieza hasta el que llega a ser maestro, ¿no? Podríamos ponernos todos en un nivel de 1 a 5 y tal. Pero en bonsai hay un trastorno obsesivo, un TOC. En vez de un TOC, un TOC. Sí, TOC. Trastorno obsesivo de Bonsai. Y hay un momento en que hay una desviación del sentido del bonsai. El bonsai es un crecimiento personal, es un contacto con la naturaleza, es un desarrollo social con la gente. ¿En qué momento nos hemos desviado de la esencia, que es lo que hay que defender, no la competencia? Pues yo creo... que cuando llega la gente nueva, sí, los masacramos. ¿Por qué? Porque es cierto que hay personas que están dando informaciones incorrectas, que se esconden. Oye, ¿y dónde se recupera? En España. Lo he recuperado en España, que bueno, vale, de acuerdo. Hay un poco generosidad en la transmisión del conocimiento, pero por debilidad de conocimiento. El narcisismo, que aquí hay mucho. Mucho. Siempre decimos en psicología que hay un niño herido y una herida narcisista. Detrás de un narciso hay un débil. Y él tiene mucho. Es que son las cosas. Sí, yo creo que mucha culpa de que haya tanto narcisismo ha sido lo fácil que se propagan ahora las fotos por ejemplo, por Facebook. Porque claro, que yo tengo mis árboles, que voy a presumir de mis árboles, pero pongo una foto cada día de mis árboles, que me van a dar 100.000 me gustas y que me van a subir el ego. A mí eso es lo que menos me gusta de las redes sociales, que... Ahora puedes poner que te disgusta algo, pero yo prefiero no poner nada. O sea, no voy a ponerte no me gusta, pero pues igual te ignoro la publicación porque no. Y te dicen, oye, yo he tenido gente que se ha mosqueado, es que no me das a me gusta. ¿Y te tengo que dar obligatoriamente a que me gusta algo? Que igual es que no me ha convencido. Sí, es que detrás de eso también están las pero eso, y además es que luego creo que el cúmulo de los que llevan muchísimos años, la élite, les cuesta reconocer que ahora hay otra gente haciendo bonsai de otras maneras. Y lo que tú dices de las mujeres, hay muchas, tenemos muchas socias, pero pasan de exponer. El tema de las mujeres pasa en Japón también. Es un tema que tampoco haya... Pero los hombres es cierto, es lo del y tú más, yo más. Si tú expones esto, yo más. Toma, pago esto y ya está. Hay un tema de género, Sí, yo lo tengo clarísimo. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, alguna cuestión más. No, porque creo que queréis iros todos a lo de Marcial. Bueno, queremos dar una vuelta por toda la... Yo todavía no he visto la exposición. Bueno, yo he visto la exposición en lo de ayer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.